Así que con eso, Joseph, bienvenido aquí a Comercio TV. ¿Qué tal? Buenos días por aquí, buenas tardes desde España. Encantado de estar con vosotros. No, el placer es nuestro, Joseph, que siempre nos acompañe. Yo te digo de las dos maneras. Yo te digo como te dicen los amigos, que te dicen Joseph, y también te digo Joseph. ¿Cómo prefieres que te llamemos? ¿Joseph o Joseph? Como tú, como prefieras. Ambos está bienvenido. Bueno, vale. Mira, obviamente estamos viendo muchas cosas acá en el mercado y pues todas las gráficas de TradingView son las que nos ayudan a leer muchas de estas cosas. Vimos que, por ejemplo, lo que veíamos ayer, que el Dow cerraba nuevamente en un récord, el S&P 500 y el Nasdaq terminaron levemente en negativo, pero cuando los índices comienzan a moverse en direcciones diferentes, aún como lo estamos viendo esta mañana, ¿qué debemos nosotros observar en la amplitud, en el volumen y también la cantidad de acciones sobre sus medias móviles para distinguir una rotación saludable de un mercado que de repente está perdiendo impulso? Mira, yo creo que todavía estamos en una fase temprana para decir que estamos, dijéramos, cambiando o rotando hacia otros sectores. Mira, si veis en la pantalla, he puesto para prepararos para el día de hoy lo que es una matriz de lo que son los sectores. Es decir, más que ver el Nasdaq o el S&P 500, podemos ver aquí los sectores económicos o los 11 sectores del S&P 500 en los que, por supuesto, la tecnología pues ocupa un aspecto importante. Entonces, vemos aquí que, por ejemplo, los 5 ciclos que podríamos ser, nos encontramos en estos momentos en el ciclo expansivo. Todavía estamos cerca del final del ciclo, pero todavía no. Como se puede ver aquí, las 4 estrellas, pues vemos que la tecnología está fuerte en la columna que vemos de expansión, pues en esos momentos todavía no podemos apreciar que haya una rotación, por ejemplo, a que la tecnología sufra una fuerte caída. O sea, de momento estamos en una corrección dentro de una tendencia alcista y de momento pues hay que disfrutar de la tendencia alcista sin mayor preocupación, siempre mirando de reojo, pero no intentar ser alarmistas. Ahora, Joseph, también ese S&P 500 cerró en 7.723 puntos después de haber marcado recientemente ese máximo histórico cerca de los 7.758. Técnicamente, los 7.700 ya funcionan como ese soporte real que confirmaría una ruptura hacia los 7.800 y qué pérdida de nivel obligaría como a reconocer que estamos ante una falsa salida alcista. Mira, he compartido este gráfico para que veáis un poco la situación técnica. Evidentemente la rotura ha sido limpia, eso significa que hay fuerza detrás, hay volumen y por tanto quizá lo que habría que tener muy importante es estar atentos al dato de mañana de las nóminas, de los datos de desempleo, porque sí que nos pueden marcar pues un poco, indicarnos algún dato más macroeconómico que nos estemos perdiendo. Lo que sabemos desde el punto de vista técnico es que nos vamos a alcanzar, si no hay ningún cambio de última hora, nos vamos a ir a los 7.900. Quizá podemos tener una corrección que se podría ir pues a esta rotura de los 7.600, que es decir, lo que ha sido resistencia ahora sería una zona de soporte, para luego irnos pues a máximos históricos. Hay que entender también, cuando he puesto lo que es la matriz de rotación, que normalmente en un final de ciclo lo que podemos ver son movimientos explosivos, es decir, lo que vamos a ver un exceso de optimismo, pensamos que ya la inteligencia artificial pues nos va a llevar al cielo y eso genera euforia. Y yo creo que lo vamos a ver, pues, por ejemplo, en el dato de empleo de mañana, lo vamos a ver los siguientes meses, pues una sensación de que, pues bien, estabais hablando ahora de la guerra, pues si hay una firma de la paz, pues esto va a aumentar la euforia, se va a ver con buenos ojos pues todos los buenos resultados de las compañías, desde que podemos encontrar un sentimiento muy positivo que nos va a llevar a máximos. Pero, repito, no dejes de engañar porque los datos macro son los que hay que tener en la recámara para saber lo que nos va a ocurrir en las próximas semanas y meses. A mí me encanta eso porque, claro, ese es regresar a lo que yo siempre digo, a los fundamentos. Los fundamentos lo son todo
y no ser, digamos, alarmistas solamente por la noticia del día, sino ver los comportamientos. Y yo veo que cuando ya yo estoy viendo esa resistencia, por ejemplo, tú hablabas de 7.600, pero vamos a un techo de 7.900, me emociona porque mentalmente ya yo estoy pensando en los 8.000. Y si hay una euforia, podríamos terminar 2026 con 8.000. Yo no lo sé. Correcto. Si te fijas también en el gráfico, podrás ver que las zonas redondas, es decir, por ejemplo, los 7.000, lo he marcado aquí expresamente, porque como ves, en los 7.000 se produjo una cierta resistencia, que se puede ver por esta zona de aquí. En los 6.000 también pues hubo esta resistencia y por tanto no es de extrañar que los 8.000 vamos a tener, si esta euforia se dispara, pues sin duda los 8.000 va a ser un punto de resistencia muy importante y yo personalmente no creo que lo llegamos a superar. Si lo superamos será cuestión de, bueno, quizá de un exceso de optimismo, pero que podría marcar el fin de la expansión del ciclo. Ahora, Joseph, también sabemos que Nvidia avanzaba aproximadamente ese 3,5%, mientras que Advanced Micro Devices caía cerca de un 7,2%. Después de resultados de SpaceX, pues también sabemos que vimos cómo fue castigada por esa enorme inversión en inteligencia artificial. Desde la fuerza relativa, estamos viendo ya una concentración tal vez que vuelve a verse peligrosa alrededor de Nvidia o una confirmación técnica de que el dinero institucional continúa prefiriendo a ese líder, pues no, como lo ha sido, sobre todo en el año 2025, donde aparece una oportunidad y donde también podría verse como una trampa de valoración. Mira, os voy a compartir una pantalla, básicamente que estos son con los analizadores de acciones que podéis acceder en TradingView. Y aquí podéis ver, por ejemplo, los datos NVIDIA. Si yo pues selecciono un poco los principales ratios fundamentales, podemos ver que los ratios para nada son cifras caras. Es decir, tenemos un precio ventas de precio beneficios de 33 para una empresa del Nasdaq, está dentro de unos parámetros normales. Quizá sí que tenemos un precio ventas algo caro por el nivel de venta, pero si te fijas, el precio ventas a futuro refleja otra vez una bajada porque Nvidia va como una moto, es decir, los resultados son espectaculares, los beneficios que todavía tiene son increíbles y como vemos aquí, que es un dato súper importante que recomiendo a toda la audiencia de revisar, lo que es el crecimiento por acción, del beneficio por acción. Podemos ver el crecimiento en los últimos 12 meses ha sido del 110%, con lo cual es de esperar que nosotros vamos a tener un crecimiento aproximado del mismo ratio, es decir, si crece un 100% el beneficio, pues vamos a tener un crecimiento aproximado o de alguna manera va a seguir esa tendencia. Si os fijamos también lo que es el crecimiento del flujo de caja disponible, vemos que ha subido un 65%. Y sin embargo, lo que es el crecimiento de los últimos 9 meses ha sido solo de un 25%, con lo cual quiere decir que tenemos recorrido de este 25 hasta llegar quizá a los 50, 65 o 100%, tendremos todavía recorrido alcista para Nvidia. Sin embargo, fijaros el dato interesante con AMD, como me acabas de preguntar, que tenemos pues que los ratios de valoración son mucho más altas. Fíjate que el precio de beneficios ya está a 157, esto ya es un nivel caro. El precio de ventas es aproximadamente igual que Nvidia y sin embargo vemos el crecimiento de beneficios que tiene, que también es similar a Nvidia de 123%, pero ¿qué ha ocurrido? Que en los últimos 9 meses ya nos hemos comido o ha realizado un movimiento del 121%. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos viendo ahora es simplemente una corrección debido al gran movimiento que hemos tenido en los 9 meses. Por tanto, los datos fundamentales nos dicen en AMD tiene poco recorrido al alza, Nvidia nos queda todavía movimiento por delante. Muy interesante esa parte. Y obviamente hay un índice que pues algunos le dicen el índice del miedo o el índice es el VIX, el índice de la volatilidad obviamente, pero es como
cuando el mercado se mueve hacia un lado, pues muchos le apuestan al VIX. Obviamente, alrededor de 16 índices cerca de récords, nuevos datos laborales que estábamos viendo, pues que algunos que estamos esperando para el día de mañana. Muchos inversionistas temen de repente quedarse por fuera, pero también de repente ese FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, el miedo de quedarse atrás o comprar muy tarde. Digamos, si hoy se construyera una pantalla de decisión, por ejemplo, en TradingView, que obviamente tú representas y eres un experto en el tema de las gráficas, ¿qué indicadores, qué alertas y qué niveles de invalidación utilizaría para como entrar con disciplina, pero también para proteger los beneficios, para detectar de repente un cambio real de tendencia que no lo vas a ver simplemente en las noticias? Perfecto. Mira, estoy compartiendo la pantalla para que veas o sea, lo primero está claro que es construir una cartera suficientemente diversificada y que no esté correlacionada. Eso significa que pues, nosotros entendamos pues, una cartera que contenga pues, los elementos como puede ser el oro, como puede ser pues, bonos, como puede ser pues, sectores. Entonces, lo más importante es ver cuál es el tamaño de la posición de ese activo en cuestión, ¿no? Aquí podemos ver este indicador que veis aquí abajo, que se llama pues, la distancia que hay hacia la media móvil, porque históricamente la media móvil de 200 siempre ha sido un filtro adecuado, ¿no? Para entender la tendencia del mercado. Fíjate que en el año 2025 hizo una corrección cuando anunciaron los aranceles de Trump. Después hubo otra corrección que probablemente se produjo pues la guerra o pues todo este movimiento geopolítico también causado por Trump, pero fíjate que vuelve a recuperar la media y sigue para arriba. Entonces, en estos momentos el S&P 500 cotiza pues aproximadamente, lo vemos en este porcentaje que veis aquí, este indicador de abajo, que está a un 10% de la media móvil. Eso significa que si tú tomas una posición ahora, tienes que pensar que te puede caer un 10%, te puede caer un 10% y el mercado no haber cambiado, porque puede ser que siga siendo alcista. Entonces tú deberías tener una cartera en el que si quieres entrar ahora, porque has roto ese máximo y va a seguir subiendo, el potencial que tienes de subida aproximadamente es de un 5%, pero, sin embargo, el potencial de caída que tienes para la corrección hacia la media móvil de 200 es del 10%. Es decir, que tienes 5% o algo más, porque los 8.000 va a ser una resistencia, y sin embargo tienes un riesgo de caída del 10%, con lo cual, ojo, porque tienes que tomar un tamaño de posición adecuada. Sin embargo, yo lo que digo siempre a todas las personas que están aprendiendo a invertir es adoptar un pensamiento bayesiano. ¿Qué significa este concepto bayesiano? Significa que al final los mercados siempre se mueven por probabilidades. Es decir, un pensamiento bayesiano indica vamos a tomar decisiones basado en ciertas probabilidades de que nos ocurra algo, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un indicador que se llama Bayesian Trend, que nos dice que el S&P 500 tiene un 85% de probabilidades de seguir subiendo. Por tanto, no habría que plantearse nada más. ¿La tendencia es alcista? Sí, la tendencia va a seguir. Tenemos un 85% de probabilidades que sí va a seguir y por tanto, no cambiaría mi tesis. Ahora bien, ¿dónde debemos prestar atención? Y estos son datos que no vemos en las noticias. Es en los datos macroeconómicos que están disponibles en TradingView. Déjame ponerte para que veas en este gráfico que estoy indicando ahora la situación del desempleo en Estados Unidos. Si os fijáis, he marcado en verde lo que son las últimas recesiones de Estados Unidos y lo que es la línea azul es el dato de desempleo. Es decir, pues en estos momentos está en 4,2%. Pues fijaros que cada vez que el desempleo ha cruzado una media móvil de 50 sesiones, en todas aquellas situaciones, ocurrió en el año 90, ocurrió también en el año 2001 con la burbuja de Internet y ocurrió también en el 2008 y en el 2020 por la pandemia. Sin embargo,
Ahora hemos cruzado la media móvil de 50 sesiones, es decir, el verde, la línea que estamos ahora, lo hemos cruzado y no estamos en recesión. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, ahí voy con el pensamiento bayesiano, es decir, muy bien, tenemos datos de que ha cruzado, pero hay otra serie de factores que están afectando muy especialmente a la economía y que todavía es pronto para saber el gran impacto que está teniendo la economía, es decir, y me refiero a la inteligencia artificial. Todos estos incrementos de productividad resulta que es como si hubiéramos duplicado la fuerza de trabajo y por tanto está haciendo el doble de trabajo que nosotros, por tanto muchas empresas ya se están aprovechando y por tanto lo que es dijéramos un cruce o una bajada de lo que es la tasa de desempleo no ha conllevado una recesión. Personalmente, estos son datos y al final hay que basarse no en lo que dicen lo que son, pues sobre todo los políticos, sino irse al dato para ver si la economía va bien o no va bien. Entonces, déjame que te ponga aquí para mañana también otro dato que es lo que es el full-time employment o el número de empresas, el número total de empresas empleadas a tiempo completo en Estados Unidos. Esta es la señal de alerta o la señal de rotación. Fíjate también que cuando estamos viendo que estamos en una fuerza laboral a tiempo completo en Estados Unidos de unos 134 millones de personas y aquí tenemos como una especie de techo. Estamos produciendo un techo que se produce más o menos desde julio de 2023. Llevamos dos años con un techo, crecimos un poquito más, pero estamos en un techo plano. Y aquí vemos claramente, si ampliamos, que está habiendo una clara reducción del empleo a tiempo completo. Y aquí sí que he cruzado la media, con lo cual lo que tenemos que vigilar es precisamente si esto nos va a llevar a un cambio en la condición laboral. Y puedo asegurar que si el consumidor en Estados Unidos no tiene trabajo, automáticamente la bolsa se resentirá. Y ya para acabar, dejaros que os ponga otra vez la matriz de lo que son los sectores para entender un poco cómo se puede seguir esta rotación. Fijaros que yo me he puesto he empezado esta sesión con el de tecnología, que todavía está más fuerte, pero fijaros lo que es el ETF de comunicaciones, que es el XLC, en donde sí que puede haber ya un proceso de aplanamiento de la curva o de un cambio de rotación. Si yo amplío aquí, podemos ver que el precio está en estos momentos por debajo de la media móvil, hay un cierto techo que lleva unos cuantos meses, vamos a abrir hoy concretamente, estamos abriendo con un 0,46, 0,60, pero si no supera la media móvil, aquí sí que podríamos estar entrando en la primera señal de rotación del mercado al final de ciclo. Fijaros que de aquí, de expansión a final de ciclo, tenemos de 3-4 estrellas, pasamos a 2, significa menos fortaleza, y para que eso se acabe de materializar, lo que necesitamos es que esto pues tenga un movimiento hacia la baja. Excelente, definitivamente espero que las personas hayan estado tan atentos como estábamos acá. Gracias, por supuesto, Joseph, por acompañarnos en esa mañana, con gráficos, justamente explicarnos la importancia, como sabemos aquí, de explicarle a las personas por qué no solamente hablamos de titulares, pero explicamos cómo mueven el mercado, qué está pasando, qué está pensando tanto ese inversionista como también incluso ese consumidor. Y las gráficas a la final es como dicen, los números no mienten, las gráficas no mienten. Así que gracias de verdad, Joseph, por tu presencia en el programa el día de hoy. Gracias y enhorabuena otra vez por el programa. No, me encanta y hay que repetirlo, en verdad, porque sí, me parece que a veces hay que tomarse un pequeño stop y, como decía Vanessa, irse a esos números, irse a los macros, porque los números hablan más que 1000 palabras, diría yo. Perfecto, Joseph, gracias. A ti, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y por supuesto, breve pausa comercial, pero ya regresamos con más.